Nunca olvides que eres cristiano. Y eso es algo tan importante, que nunca olvidemos que somos cristianos, que no importa qué estemos pasando, en qué circunstancias nos encontramos, dónde nos encontramos, con quién nos encontramos, debemos siempre recordar que somos cristianos y que somos llamados a ser luz y sal en la tierra. Amén. Así es que, por favor, nunca olvide que es cristiano. Aleluya. Y vamos a ver esta exhortación que Pablo nos hace a esa realidad. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 16, vamos a ver, capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 10. Y vamos a estar leyendo más adelante, pero quisiera que vaya conmigo, ¿verdad? A 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 10 vamos a leer. Y le animo a que usted tome su cuaderno, su lápiz para tomar apuntes. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la palabra de Dios queremos ser oyentes que podemos, que aprendemos, que aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas y no ser oyentes olvidadizos. Amén. Así es que es bueno escribir, porque de esa manera también escucharemos más activamente. Vamos, hermanos, a ver lo que Pablo nos exhorta a hacer en cuanto a lo que él ha estado diciendo en esta segunda carta a los tesalonicenses. Dice, versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y te pedimos, mi Dios santo, que nos ayudes, que tú hables a nuestras vidas, que nos des entendimiento y discernimiento, que uses mi vida para poder comunicar lo que tu palabra nos enseña, de tal manera que nuestras vidas sean edificadas y que tu nombre sea glorificado en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dice amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno. Usted ha oído un dicho que dice que una manzana puede echar a perder toda la canasta de manzanas. ¿Sí? ¿Ha oído decir eso? Bueno, parece que ese dicho aquí pudiera aplicarse. Lo que vemos aquí, que Pablo cambia su tono de cómo él va a expresarse ahora. Él ahora busca hacer conciencia a los tesalonicenses de que no importan las circunstancias, no podemos dejar de comportarnos como discípulos de Cristo Jesús o como hijos de Dios. Siempre debemos de recordar que somos hijos de Dios. Él se dirige o dirige su enfoque primeramente a los hermanos o a la iglesia, ¿verdad? De cómo tratar con aquellos que no andan ordenadamente, ¿verdad? Conforme a el Señor nos enseña. Y entonces él dice así en el versículo 6 que acabamos de leer. Dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Ahora, lo que vemos aquí es algo bien interesante, porque Pablo, primeramente, vamos a ver que él se va a dirigir a la iglesia de cómo la iglesia debe tratar con los hermanos desordenados. Y segundo, vamos a ver, hermanos, la manera de cómo la iglesia debe tratar con los hermanos, con los tales hermanos. Él nos va a decir de por qué es que él está hablando de estas cosas. Él no está hablando al azar, él está hablando porque él ha escuchado un mal reporte de la iglesia. Y entonces él busca instruir
a la iglesia de cómo tratar con situaciones de esta índole, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? Lo que vamos a procurar entender es cómo la iglesia debe de tratar situaciones o a hermanos que no andan conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios, sino que andan desordenadamente. Y en sí, lo que vamos a ver es que andan desordenadamente porque no andan en orden conforme a lo que lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces Pablo dice aquí, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Él nos va a hablar acerca, ¿verdad?, de cómo la iglesia debe de tratar con los hermanos desordenados. Y lo que vemos aquí es que aunque él busca tratar con aquellos en la iglesia que andan desordenadamente, primero él se dirige a la iglesia en cómo tratar a los desordenados. Entonces él busca instruir a la iglesia primero. Pablo usa una expresión aquí de autoridad. Sí, él dice, os ordenamos, hermanos. Y él está hablando a la iglesia, os ordenamos, hermanos, ¿verdad? Pablo ve lo primordial que es que la iglesia, sí, entienda y dé importancia, amén, a las cosas de cómo tratar a situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia. Y entonces vemos aquí, ¿verdad? Que si bien usted recuerda, ¿verdad? Pablo ya había tratado con este problema, con este asunto en su primera carta. Si él les había dicho, si usted va a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, usted recordará que allí en la primera parte, él les había dicho, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Sí, y este es el problema que estaba ocurriendo aquí, la ociosidad. Sí, entonces aparentemente la situación no había cambiado y posiblemente había empeorado, ¿verdad? Se había empeorado la cosa. Sí, entonces lo que nos damos cuenta aquí es que Pablo ahora va a cambiar su tono de cómo él se dirige a la iglesia. ¿Se acuerdan? En la primera en la primera carta, él había dicho, os rogamos, ¿verdad? Él había hablado de una manera imploratoria a la iglesia. Pero como parece que la cosa no ha cambiado y que posiblemente está empeorando, ahora él va a usar una expresión distinta. Él dice, os ordenamos. Amén. Y entonces es importante entender el cambio de la expresión, ¿verdad? Cómo Pablo ahora se está expresando, porque aunque Pablo cambia su tono, ¿verdad? De os rogamos a os ordenamos, en sí, el hecho de que él que lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él así lo dice allí, ¿verdad? Os ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe de ser en sí la máxima autoridad. O sea, si el Señor lo dice, no hay autoridad más alta que el Señor, ¿verdad? La autoridad del Señor. Pero el apóstol Pablo va a usar de su autoridad apostólica en esta ocasión para dirigirse a los hermanos, ¿sí? Pablo aquí usa una expresión con un matiz militar, ¿sí? Como un general dando órdenes a sus tropas, ¿verdad? Él dice así, que aunque la iglesia necesita tratar con estas cosas, con estas personas, ¿verdad? Él les ordena, no olvidando quién es él y quién es la iglesia. Amén. Porque aunque él va a usarse de autoridad, él no va a olvidarse de que él está hablando a hermanos. Gloria a Dios. Sí, entonces la iglesia necesita tratar con estas personas que andan desordenadamente. Es lo que estamos viendo. Pablo no deja de referirse a ellos como hermanos. Escuche bien, no solamente a la iglesia le dice hermanos, sino también a los que andan desordenadamente. Él se va a referir a ellos también como hermanos. Entonces es importante no olvidarnos de esta realidad para no despreciar a aquellos que necesitan algo de corrección, ¿sí? Muchas veces tendemos, ¿verdad?, a discriminar o a rechazar,
¿verdad? O despreciar a aquellas personas que necesitan corrección. Y esto Pablo es siempre cuidadoso de hacernos, de recordarnos de cómo tratar a los hermanos. Sí, esto significa que Pablo no los está desechando como cristianos. Él no está diciendo que aquellas personas que andan desordenadas no son cristianos ya. Por eso él se refiere como hermanos. Pero sí se debe de existir una responsabilidad corporal para la iglesia, ¿sí? Que nos dirija a corregir a aquellos que consideramos hermanos en la fe cuando se salen de orden del Señor. En otras palabras, lo que Pablo nos está sugiriendo, nos está diciendo, es de que si nosotros consideramos hermanos a alguien que anda desordenadamente, mi deber, ¿verdad?, es exhortarle, mi deber es animarle a que vuelva, a que considere su caminar y que se vuelva al Señor. No con el fin de rechazarle o de expulsarle de la iglesia, no es eso lo que Pablo está diciendo, sino con el fin de traerle de nuevo a un caminar bueno con el Señor. Amén. Yo creo que es lo que todos necesitamos. Entonces, Pablo habla acerca de la manera de cómo la iglesia debe de tratar con tales hermanos. Y es lo que vamos a ver, esto es el segundo punto. Él dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Fíjense cómo Pablo instruye a la iglesia a cómo tratar con los hermanos desordenados. Él dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Acuérdense, tengan en mente esto, que él está hablando de todo hermano que ande desordenadamente. Todavía se está refiriendo como hermanos a estas personas. Amén. Entonces, Pablo dirige a la iglesia, hermanos, aquí dice él que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Eso es lo que él dice. Y obviamente Pablo no está sugiriendo que se expulse a tal hermano o que expulsen a los hermanos de la iglesia por esa razón. No por lo menos a este punto. No están a ese punto donde hay que decir, no considerarles ya hermanos. Lo que él sí sugiere es que se debe mantener cierta distancia que les permita a tales hermanos que se están desviando de los caminos del Señor, ¿sí? Que haya distancia, no para desecharles, sino para que ellos puedan tomar un tiempo para reflexionar, que ellos puedan, ¿verdad?, al considerar su caminar, ¿verdad? Hay que hablarles, hay que hablarles y dejarles saber su error, ¿verdad? Entonces de eso está hablando. En otras palabras, lo que voy a hacer yo es hacerle saber a mi hermano, hey, estás mal, ¿verdad? Y mira, vamos a considera lo que estás haciendo, ¿sí? Debo de tomar yo cierta distancia en el hecho de que no participar con esa persona, no dejarme influenciar por esa persona, sino ser yo mismo de influencia. Y la razón por la que Pablo está exhortando esto es porque hay aquella realidad de que es más fácil jalar hacia abajo que hacia arriba, ¿sí? Entonces Pablo busca que aquellos que están andando desordenadamente, que no vayan a influenciar a los demás, ¿verdad? Entonces Pablo dice que debe de haber cierta distancia, que os apartéis, ¿verdad? De nuevo, no con el fin de rechazarles, no con el fin de expulsarles de la iglesia, sino con el fin de corregirles. Amén. Pablo dice que ellos andan no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Eso es muy importante, ¿verdad? Una de las cosas que es importante ver es de que si usted está corrigiendo a alguien, usted lo está corrigiendo con el fin de que vuelva. Amén. Si esa persona acepta la corrección, dice la palabra, es que usted habrá salvado a alguien de su error. Amén. Y es lo que usted busca hacer. Pero si aquella persona no acepta la corrección, entonces también esa persona mirará las consecuencias. Pero Pablo dice que aquel problema es porque no andan según la enseñanza que recibiste de nosotros. Ahora, ya la iglesia había sido enseñada por el equipo misionero de cómo deberían vivir la vida cristiana. Ellos ya sabían, Pablo y su equipo misionero les habían enseñado.
para aquellos que se estaban desviando, esto no sería sorprendente, ¿verdad? Que la iglesia tomara manos en el asunto, que la iglesia, los hermanos que estaban esmerándose, los hermanos que estaban perseverando, que vinieran con ellos y les instruyesen y que les exhortasen, ¿verdad? Eso no iba a ser de sorpresa para ellos. Pero Pablo les recuerda que no solo les enseñaron con palabras esta conducta, sino que él dice que ellos fueron ejemplo para aquella iglesia. Él les dice en los versículos 7 y 8, les dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces, recordemos que esta iglesia, si usted recuerda en la primera carta, según Pablo, había llegado a ser en su mayor parte un modelo para las demás iglesias, ¿sí? O sea, no nos olvidemos de eso. Eso es importante recordarlos, porque Pablo no se está refiriendo a toda la iglesia, que todos andan desordenadamente. Aquella iglesia era una iglesia excelente, una iglesia que a pesar de sus problemas, de las tribulaciones que estaban enfrentando, ellos estaban perseverando, ellos estaban creciendo en el Señor, en su fe, ellos demostraban el amor de Dios a la gente, a las iglesias, a los de afuera, y ellos eran una iglesia bien envuelta en el ministerio, en el servicio, ¿sí? Así es que eso es importante, no olvidarnos de eso. Pero en esta situación parece que ellos tenían algunos retos, ¿verdad? Con algunos de los hermanos, no todos, con algunos de los hermanos. Ellos habían sido instruidos en cómo deberían de ganarse el pan de cada día trabajando. Es lo que Pablo les está diciendo, de tal manera que Pablo les dice así, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, ¿verdad? Entonces Pablo les está diciendo que ellos habían sido muy directos en mandarles a la iglesia a que trabajasen, ¿sí? A que se ganasen el pan de cada día con el sudor de su frente, como la palabra de Dios nos lo manda. Él dice de esta manera, dice, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Sí? Fíjense, Pablo usa palabras bastante fuertes, especialmente en esta segunda carta. Si se recuerdan, la primera era os ruego, ¿verdad? Que amonestéis, que exhortéis, pero en esta ocasión él está ordenando, ¿verdad? Y él les está recordando que les habían dicho, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora, la pregunta que pudiéramos considerar aquí es, ¿cómo han de haber tomado la corrección aquellos hermanos que andaban desordenadamente? ¿Cómo ellos habrán escuchado? Obviamente, ya ellos sabían de que a Pablo ya se había dirigido en cuanto a este asunto al principio, en la primera carta, ¿sí? Pero ahora Pablo está siendo más directo en su manera de exhortar a los hermanos. ¿Por qué? Porque obviamente la situación continuaba, ¿sí? Como dijimos antes, ¿verdad? A lo mejor hasta había empeorado más. Entonces, ¿cómo ellos han de haber recibido aquella exhortación, aquella corrección que Pablo les hacía? La pregunta también que debemos de considerar, ¿cómo recibimos nosotros el día de hoy cuando la iglesia busca corregir a aquellos que se están desviando? ¿Sí? ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios por aquellos que aceptan la corrección. Y de veras, gracias a Dios por aquellos que se han sometido, que son humildes, ¿verdad? Y que han recibido la corrección, han recibido la disciplina. Una de las cosas que Pablo nos dice, escribiéndole a los Gálatas, él había dicho, hermanos, si alguno es sorprendido en algún pecado, vosotros los más maduros, ¿verdad? En la fe, a restaurarle. Y eso es lo que se trata, ¿verdad? Entonces, ¿cómo habrá aquella iglesia respondido y cómo nosotros respondemos el día de hoy? Gracias a Dios por aquellos que reciben y aceptan la corrección. Pero lamentablemente
hay muchos que se ofenden, ¿sí? Y se retiran de la iglesia cuando son confrontados. Y lo que esto significa es que tal persona no crece, no está creciendo espiritualmente y no va a crecer espiritualmente porque no acepta la corrección o la disciplina espiritual. Y si es así de parte de la iglesia, si es así, esa persona no va a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestro desarrollo, es parte de nuestra, de esa formación, de esa transformación en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos ayuda a crecer. Si no estamos dispuestos a recibir la corrección, entonces no vamos a crecer. Y sabe, hay mucha gente lamentablemente que va de una iglesia a otra, ¿verdad? Llevando el mismo error, ¿sí? Y causando los mismos problemas. Eso es como aquel hombre, ¿verdad? O aquella mujer que se ha casado 3 veces y luego busca casarse una 4ª vez o una 5ª vez, quién sabe, pero siempre está diciendo, no, es que era culpa de mi pareja, nunca aprende o nunca quiere aceptar el error, su parte, ¿sí? Y entonces, como no quiere reconocer su error, no busca entender qué es lo que él o ella hizo mal, entonces, sino que están siempre culpando a los demás, entonces esa persona nunca crece, ¿verdad? Y va a buscar la felicidad de una manera equivocada, ¿sí? Y de esa misma manera nos ocurre si no estamos dispuestos a aceptar la disciplina. No vamos a crecer espiritualmente y corremos el riesgo que eventualmente digamos, el cristianismo no funciona. No es que el cristianismo no funcione, el cristianismo funciona, amén. Pero somos nosotros que no estamos dispuestos a sujetarnos al cristianismo. Amén. ¿Por qué? Porque debe de haber cierta conducta en nosotros y nunca debemos olvidar que somos cristianos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Pablo habla de aquellos que andan desordenadamente, ¿sí? Y él dice que él ha oído un reporte de esas personas. Sí, dice así los versículos. Vamos a ver los versículos 11 al 13. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Oiga eso, oiga bien lo que Pablo está instruyendo. Entonces es importante aquí no generalizar, ¿verdad? Porque no toda la iglesia andaba desordenadamente. Pablo dice porque oímos que algunos, ¿verdad? De entre vosotros, no todos, ¿sí? Algunos de entre vosotros andaban desordenadamente. Y el desorden del cual está hablando Pablo es la ociosidad, o sea, la flojera. Estaban de flojos, ¿sí? Normalmente un flojo termina siendo un mantenido. Ándele, estoy haciendo una palabra muy fuerte ahí, ¿verdad? Porque si usted no trabaja, usted de todas maneras quiere comer y usted todavía tiene hambre y quiere comer, pero como no trabaja para ganarse el pan de cada día, alguien tiene que mantenerlo, ¿sí? Entonces, sí, venimos a ser mantenidos. Por lo que Pablo había dicho algo bien interesante, que ellos habían dado ejemplo para no ser gravosos a nadie. Sí, eso es interesantemente porque el estar de mantenidos puede ser gravoso o puede ser pesado para otras personas, ¿sí? Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Sí, entonces Pablo había dicho, ¿verdad?, que algunos andaban de esa manera. El desorden del cual Pablo está hablando, o sea, la ociosidad, hermanos, vemos que dice aquí Pablo en el versículo 7, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Sabe? La ociosidad es pecado, conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Si usted ve en la palabra de Dios, la ociosidad es pecado. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios misma nos enseña que el Señor Jesús, el Señor Jesús, quien estaba ahí, desde el principio le dijo a Adán y Eva, ¿verdad? Que con el sudor de su frente ganarían el pan de cada día, amén. Y así es como debemos de ganarnos, todos debemos de trabajar, amén. Vemos ejemplos donde el flojo es exhortado, sí, el perezoso es exhortado, a trabajar. Por ejemplo, vemos a Proverbios 6, versículos 6 al 10. Y si usted quiere ver más a fondo este tema de la pereza, de cómo la Biblia se refiere a la pereza, Proverbios es un libro excelentísimo que trata uno de los temas primordiales en el libro de Proverbios, es exactamente este tema de la pereza. Sí, y cómo el perezoso vive desordenadamente. Y es desordenadamente porque no es conforme al orden de Dios, como dijimos antes. Pero dice Proverbios 6 al 10. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Sí, oiga eso, y sigue hablando, ¿verdad? Pero fíjese cómo aquí es Salomón el que está hablando, ¿verdad? Y él nos está dando sabiduría aquí. Y interesantemente él nos pone de ejemplo a la hormiga y dice que no tiene capitán ni gobernador que la dirija, ¿verdad? Ni señor, dice. Pero la hormiga busca en el verano, trabaja para recoger comida para el invierno, cuando llegue el invierno, ¿verdad? Entonces, mire, debemos de prepararnos, ¿sí? Debemos de buscar proveer para nosotros mismos. Sí, especialmente en cuanto a aquellas cosas espirituales, también no debemos de ser perezosos. Sí, Romanos capítulo 12, versículo 11, el apóstol Pablo lo dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, mire, no sea perezoso, usted sirva al Señor. Sabe, el Señor no nos ha llamado a calentar bancas, el Señor nos ha llamado a participar, a ser parte de la obra que Él está haciendo en su iglesia, en su reino, amén. Usted y yo necesitamos ser parte activa. ¿Cómo puedo servir? Es la idea de enrollarnos las mangas y servir, amén. Pero no solamente, mire, yo veo algunas personas que les gusta servir en la iglesia, son muy buenos para servir en la iglesia, pero en su casa son flojos, no trabajan. Y también hay personas que en su casa trabajan mucho, pero en la iglesia no quieren servir. Debe de haber un balance. Debemos de ser personas que servimos en toda área. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 6, versículos 11 al 12, dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En otras palabras, debemos de buscar ocuparnos en el servicio al Señor. ¿Y cómo podemos servir al Señor? Sirviendo en la iglesia. Amén. Es ahí donde Dios está obrando. Y Dios está obrando en la iglesia y a través de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia le pide que si usted puede servir en alguna área, sirva, póngase activo, porque allí usted va a recibir la bendición de ser parte de lo más grande de esta tierra, que es la obra de Dios en esta tierra. Porque mientras podemos trabajar y servir en distintas avenidas, usted puede servir políticamente, usted puede servir comunitariamente, usted puede hacer un montón de trabajo social. Pero todo eso
Y es bueno, no estoy diciendo que no sea bueno, todo eso es bueno, pero la recompensa es limitada, es temporal. Pero cuando usted sirve en la iglesia, ¿verdad? Y usted está afectando las vidas de otras personas para la eternidad, la recompensa es eterna. Amén. Y por eso es importante que nosotros estemos ocupándonos en la iglesia. Se dice de aquellos hermanos, volviendo a Tesalonicenses, ¿verdad? La carta, se dice de aquellos hermanos que habían tomado como excusa la venida del Señor para no trabajar. O sea, ellos posiblemente decían, ¿para qué trabajar si el Señor viene pronto? Y Pablo les exhorta a que trabajen, ¿verdad? Y se ganen el pan de cada día, ¿verdad? Así como la palabra de Dios lo manda. Y aún hoy en día, ¿verdad? Algunas personas toman esa actitud, que ¿para qué hacer esto? ¿Para qué hacer aquello? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué? ¿Verdad? Si el Señor ya va a venir. Bueno, gloria a Dios, si el Señor viene, gloria al Señor. Entonces, trabajando nos ganamos el pan del día y fuimos obedientes a la palabra del Señor. Si Él viene, qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué tal si el Señor todavía tarda? ¿Qué tal si todavía el Señor no viene y usted entonces, por ser perezoso, por no activarse, usted se está perdiendo de las bendiciones de Dios? Amén. Sí. Entonces, la pregunta es, que aquí sigue adelante, es cómo debemos tratar a los desobedientes, ¿verdad? Dice Pablo en los versículos 14 al 15, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, oiga, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, ¿sí? Y no os juntéis con él para que se avergüence. Ahora Pablo nos dice lo que debemos hacer aún más específicamente. Debemos de señalar a esa persona, debemos de hacerle saber, ¿verdad? De que él está mal o de que ella está mal y que no nos juntemos, ¿verdad? Con esa persona. Dice, ¿para qué? Para que se avergüence, o sea, para que reflexione y se dé cuenta que está mal, ¿sí? Y primeramente Dios, eso va a hacer que esa persona reflexione y considere su caminar y se vuelva al Señor de corazón. Amén. Dice, mas no lo tengáis por enemigo. Eso es muy importante, volviendo a lo que hemos dicho antes, de que Pablo se está refiriendo a ellos como hermanos. Y él dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Eso es muy importante. No debemos olvidar, ¿verdad? Que aunque esa persona tal vez se ha enfriado, aquella persona tal vez está de ociosa, debemos de tener cuidado, no pensar que esa persona por lo tanto ya no es cristiano y tratarle como no cristiano. No. Es más, aunque la persona no sea cristiana, debemos de siempre mostrar respeto. Amén. No lo consideramos hermano, pero siempre respetamos. En este caso, Pablo nos está exhortando a que lo consideremos siempre, amonestarle, dice, como a hermano. Eso es muy importante. Amén. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta ordenanza que Pablo habla? ¿Sí? Y nos damos cuenta que nunca podemos dejar que, por muy difícil que nuestras situaciones se vuelvan por muy difícil sean nuestras situaciones, no podemos desviarnos de una conducta cristiana. No podemos olvidar que siempre, en todo momento, somos cristianos y que como cristianos debemos de mantener cierta conducta. Voy a decir, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. No importa qué tan enojados estamos con alguien, no podemos darnos el permiso de usar palabras obscenas, de insultarle, ¿sí? Algunas veces nos permitimos nosotros usar malas palabras con otras personas cuando estamos así bien furiosos, bien enojados. Por eso dice la palabra de Dios, nos dice, enojaos pero no pequéis. O sea, cuando nosotros comenzamos a ofender, ya estamos pecando, ¿sí? El enojo se fue a ira y la ira nunca es buena. ¿Sí? Tampoco puedo permitirme yo golpear físicamente a otra persona. Debo de recordar, soy cristiano. No puedo dejar que mi enojo se vuelva furia, ira, y de esa manera yo decir, es que estoy tan enojado, ¿verdad? Y por eso lo golpeé o la golpeé. Cuidado, ¿sí?
O darnos el permiso de tomarnos, de emborracharnos, ¿verdad? Porque nos sentimos incapaces de resolver nuestra situación, ¿sí? Lamentablemente, esas cosas muchas veces las hacemos, y otras cosas que pudiéramos hacer. Muchas personas, ¿verdad? Van y son infieles a su matrimonio, a su pareja. ¿Por qué? Es que no me entiende mi esposa, es que mi esposo no. Entonces, por eso le di atención a otra persona. No, cuidado. Usted es cristiano, no se dé permiso de andar desordenadamente solamente porque la situación se pone difícil. Aquella iglesia tenía problemas, aquella iglesia de los tesalonicenses estaban siendo perseguidos, estaban pasando una gran tribulación, sus vidas corrían peligro, pero de ninguna manera Pablo dice, no importa, nosotros nos debemos de conducir como cristianos de todas maneras, ¿sí? Y no importa, no podemos decir, no podemos hacer excusas, ¿sí? Somos cristianos, no dejaremos que una pandemia, por ejemplo, nos haga descuidar nuestro caminar con el Señor, nuestra relación con el Señor. Lamentablemente muchas personas han tomado como excusa y se han descuidado esta pandemia, se han descuidado de su relación con el Señor, se han aflojado, se han vuelto flojos, ¿sí? Se han vuelto inconsistentes en su caminar con el Señor. Si usted se ha enfriado, yo le exhorto ahora a que se vuelva al Señor. Si usted se ha dejado enfriar, si usted se da cuenta de que aquella pasión no está allí, que aquella entrega que antes tenía ya no está, aquel fuego no está encendido, entonces, como Pablo le decía a Timoteo, le decía, aviva el fuego que está en ti, Timoteo, aviva el fuego. Tenemos que recordar, no importa las circunstancias, no importa los momentos que estemos viviendo, no importa qué tantos problemas estemos pasando, somos cristianos. Es más, cuando estamos pasando problemas debemos de buscar más del Señor, debemos de acercarnos más porque es cuando más le necesitamos, porque yo necesito saber, Señor, cómo debo dirigirme, cómo debo de conducirme en estas situaciones, cómo debo de tomar decisiones. Todo eso es muy importante. No olvidemos que somos cristianos en ningún momento, ¿sí? Porque allí, cuando nosotros tomamos en cuenta al Señor, es cuando viene la bendición y el Señor nos ayuda. Y esta es la exhortación que Pablo busca darle a aquellos tesalonicenses que estaban pasando por muchos problemas. Es interesante que él termina con esa exhortación, ¿verdad? Y él termina dando esa ordenanza a la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo se preocupaba de que aquella iglesia, por muy buena que era, terminase bien. Y no quería que los hermanos que estaban siendo desordenados influenciaran a los demás hermanos, porque eso ocurre. Por eso dijimos, la mala manzana puede echar a perder toda la canasta, ¿sí? Y es lo que Pablo buscaba evitar. Que aquellos que estaban viviendo desordenadamente no fueran a afectar a la iglesia. Por eso la iglesia era la responsabilidad de la iglesia corregir a aquellos hermanos. Ahora, déjeme decirle algo. Si usted es corregido en alguna manera, no se enoje, no se moleste. Acepte la corrección. ¿Por qué? Porque es para su bien. Porque la iglesia busca su bienestar. Su iglesia busca que usted pueda perseverar en la fe en Cristo Jesús para que usted termine bien su carrera. Así es que no se enoje, no se vaya, ¿sí? No se irrite, no lo tome a mal, acepte la corrección. Amén. Y así el Señor va a bendecir su vida y lo va a fortalecer y usted va a terminar bien. Oramos. Padre, gracias te damos, mi Dios, por tu palabra. Gracias te damos por estas cartas que Pablo escribe en tiempos tan interesantes como estos. Que al considerar esa palabra es como que si Pablo lo hubiera escrito en este mismo tiempo, pero sabemos que no fue así, sino que Pablo escribió esta carta hace ya casi 2000 años. Pero Señor, qué tan precisa, qué tan importante son esas cartas para nosotros en los tiempos que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, mi Dios santo, a perseverar, a no olvidar
que somos cristianos, no importa en dónde nos encontramos, no importa en qué situación nos encontremos, no importa con quién estemos, no importa, Señor mi Dios, lo que estemos viviendo. Somos cristianos y tú esperas, Señor mi Dios, que nos conduzcamos como tales, como hijos de Dios. Así es que, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a recordar que somos cristianos, que somos tus hijos en todo tiempo, Padre. Gracias te damos. A ti sea la gloria y la honra, y te pido que fortalezcas a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos.